Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y es una bendición poder proclamar siempre a nuestro Señor resucitado. Murió, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó y está vivo. Y porque Él vive, nosotros sabemos que todas sus promesas se cumplirán en nuestras vidas. Así que es un acontecimiento de gran gozo. Es un mensaje de gran alegría que impacta la vida de aquel que ha entendido lo que sucedió en esa cruz, pero también en esa tumba. La tumba quedó vacía totalmente, hermanos. Y Mateo capítulo 27, los últimos versículos de este capítulo 27, del 62 en adelante, vemos cómo siempre ha habido personas que quieren estorbar el plan de Dios, pero nadie puede detener el plan de Dios. Y después de que crucificaron al Señor y que pensaron que habían triunfado, sin saber que el que triunfó fue el que fue muerto en esa cruz, y triunfó para que nosotros seamos también vencedores en Cristo Jesús. Y hoy en día mucha gente no cree en la resurrección del Señor, pero estos hombres que vemos aquí querían que nadie pudiera decir Jesús resucitó. Y entonces, después de que Jesús murió en la cruz y que fue bajado de la cruz por José de Arimatea, por Nicodemo, y que fue envuelto en lienzos y con especies aromáticas y metido en esa tumba, la cual de hecho tenía una piedra impresionantemente pesada y difícil de mover porque era como en una bajadita, rodaba de tal manera que para poder quitarla se requería de muchos hombres y mucha fuerza. Pero para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Y dice que al día siguiente, o sea, el sábado, el día de reposo para ellos, fueron ante el gobernante romano, Pilato, y le dijeron que estaban inquietos los fariseos, los saduceos, los religiosos. Y ellos sí recordaban lo que Jesús había dicho, a diferencia de sus discípulos. Ahora, ¿cuántos discípulos del Señor hay aquí? Debemos recordar lo que Jesús ha dicho, hermanos, aquí en su palabra. Y cuando compartimos o hablamos del Señor, recordemos lo que Él ha dicho, no lo que nosotros pensamos. Obviamente lo expresamos con nuestras palabras, pero lo que Jesús ha dicho, porque como Él le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 6, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, son poderosas las palabras del Señor. Entonces ellos recordaban que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y fueron ahí con Pilato y le pidieron una guardia especial para el sepulcro, para impedir, según ellos, que los discípulos robaran el cuerpo.
y crearan la impresión de que Jesús había resucitado. ¿Cómo estaban los discípulos? Diga, atemorizados, estaban escondidos, estaban temerosos. De hecho, ellos no estaban esperando el tercer día para ver el milagro de la resurrección. ¿Cuántos están aquí esperando que el Señor venga por nosotros, por su iglesia? A veces nos olvida y nos metemos tanto en nuestra vida, en nuestros rollos, que nos olvidamos que Él prometió que vendría otra vez y nos llevaría donde Él está. Bueno, ellos estaban queriendo impedir que Jesús resucitara en su razonamiento. Nadie podía impedirlo. Como ellos eran de un actuar maligno, pensaban que todos, aún los discípulos del Señor, iban a actuar de una forma tramposa y mentirosa y engañosa. Diga, nosotros no debemos actuar así. No los veo muy convencidos. Nosotros debemos ser, sea nuestra palabra sí, sí o no, no. Debemos ser lo más transparentes y genuinos posible. Porque los religiosos dijeron mentiras, con engaño llevaron al Señor ahí acusándolo delante de Pilato. Y siempre lo acusaron de muchas cosas. Le dijeron que hasta demonio tenía. Entonces, ellos no escatimaban nada para tratar de acallar a Jesús y el mensaje que Él tenía para la humanidad. Pero diga, nosotros no somos iguales. Entonces ellos tenían miedo y siguen teniendo miedo. Y decían, no, es que el primer problema que tuvimos con Jesús, pensamos que ya acabó con la cruz del Calvario, pero si su cuerpo llega a desaparecer, pues va a ser un problema mucho mayor. Porque ellos sí recordaban lo que Él había dicho, de que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, dice el versículo 64 que Pilato los apoyó y les dio una guardia para que aseguraran el sepulcro hasta el tercer día. Porque la promesa era, al tercer día resucitará. Jesús murió el viernes, pasó el sábado y a las primeras horas del domingo, el tercer día. Muchos dicen, pero las horas, Jesús nunca habló de horas, habló de días. Así que al tercer día, antes de cuando estaba clareando el alba, Él había resucitado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces pusieron una guardia especial y trataron de, humanamente hablando, impedir que sucediera cualquier contingencia. Y no solo pusieron la guardia, que era una guardia especial, sino que sellaron la piedra. Le pusieron sellos de seguridad. Dice, aseguren la tumba como ustedes saben. Mira, humanamente, por ejemplo, hay cajas de seguridad o cajas fuertes que conocemos. Y hay cajas con cierto nivel de seguridad, hasta cajas con un increíble nivel de seguridad, que tienen detectores de movimiento, de cambio de luces, de temperatura,
Y ante cualquiera de esas cosas se activa y se dispara y da la voz de alerta. Bueno, haz de cuenta que para este tiempo lo que ellos hicieron fue poner la máxima seguridad para que Jesús permaneciera en el sepulcro. Una guardia especial de soldados especializados. Pero sus mejores medidas de seguridad solo demostraron que nuestro Dios es el Todopoderoso, que nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios. Ellos estaban afuera cuidando, velando. Pero el capítulo 28 demuestra que no hay nada que detenga a nuestro Señor. No hay nada imposible para Dios. El imperio romano era poderoso, era el imperio dominante en el mundo conocido. ¿Tenía guardias especializadas? Sí. Pero ante el Señor no hay ningún hombre poderoso. Y ahí tenemos a Nabucodonosor, tenemos a un montón de reyes con gran poder que vieron que el Señor es el único todopoderoso. Así que pasado el día de reposo, dice el capítulo 28, versículo 1, al amanecer del primer día de la semana. Por eso como cristianos cuando nos reunimos, especialmente el primer día de la semana, un día como hoy. Yo hoy me levanté temprano, todavía estaba oscuro y recordaba, como a esta hora iban las mujeres al sepulcro. Pero a esta hora ya el Señor ya no estaba en la tumba. Y vinieron las mujeres, fíjate, las mujeres, diga gloria a Dios por las mujeres también. Vinieron con una buena intención, aunque ellas también habían escuchado las palabras del Señor, porque ellas estaban con Él y le servían y lo seguían. Y venían para tratar de ungir el cuerpo del Señor. Y hubo un gran terremoto. Se han de haber quedado asombradas. Y dice que un ángel descendió del cielo y llegando removió la piedra. Fíjense, un ángel removió la piedra. Otro de los evangelios dice que aparecieron dos ángeles. No quiere decir que uno desmiente al otro, no. Son pasajes paralelos donde la narrativa tiene un propósito de uno de ellos y de otro de los evangelistas. Mira, hay gente que dice que estos son cuentos de personas, que son inventos. Pero bueno, no tengo tiempo como para esto, pero quiero decir algo. Estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, se escribieron en los primeros 30 a 35 años después de la muerte del Señor. O sea, son documentos con una veracidad impresionante. Y hay papiros o documentos de esa época en una cantidad
que deja por el piso a cualquier otro documento que hable de alguien sobresaliente en otras naciones en cuanto a la religión. Hay muchísimos documentos, fragmentos de los libros originales, en cantidad, por decir algo, de más de 5,000 documentos. Y tú podrías decir, no son tantos, son muchísimos. Si comparamos, por ejemplo, la primera obra que hablaba de Buda surgió 500 años después de Buda. La de la religión islámica, de su profeta, surgió aproximadamente 300 años después de su muerte. Muy tardíos, nada confiables. Los documentos que hablaban de Jesús, de su vida, su muerte y su resurrección, si tú investigas algo, fueron escritos en los primeros 15 años después de su muerte. Y es una cantidad impresionante de documentos. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra fe nos hace creer la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero también hay argumentos para aquellos que quieren demeritar la validez de estos documentos que ahora nosotros tenemos traducidos a nuestro idioma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que estas palabras son verdad y fueron escritas por testigos oculares de todo lo que sucedió. Mateo fue uno de los discípulos y él vio todo lo que estamos hablando, todo lo que hemos narrado en estos últimos días. Así que el ángel removió la piedra y, según Mateo aquí dice, se sentó sobre ella, y los guardias romanos también lo vieron. Y dice que fueron aterrorizados de tal manera que cayeron desmayados, no como desmayados. Literalmente dice que cayeron desmayados. Y las mujeres no, diga gloria a Dios. El ángel les dijo, ustedes no teman, no tengan temor. Mira, porque Jesús resucitó, tú y yo no debemos vivir con temor. Porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Todos los días. Aunque te sientas solo, sola y en tu casa y que digas, es que yo sí estoy solo. No estamos solos, hermanos. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida. El día que nos vamos, estaremos con Él por toda la eternidad. Así que no tengas miedo, hermano y hermana, del porvenir. Como Jesús resucitó, podemos confiar en todas sus palabras. Mira, si el Padre alimenta a las aves del campo, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? No estés temeroso, no estés temerosa. Así que ni estamos solos, ni estamos desamparados. Así que el ángel les digo, no tengan miedo, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Porque efectivamente Él fue crucificado, dio su vida por nosotros ahí, tuvo sus 3 horas más tremendas en toda la historia humana, como hablaba yo el miércoles, porque fueron cargados nuestros pecados sobre Él y el Padre lo dejó solo y Él clamó, ¿por qué me has desamparado? Pero ellas buscaban a Jesús, al que había sido crucificado, y les da la gran noticia
que nosotros debemos dar constantemente. Mira, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los demás, ¿qué predicaban? A Cristo crucificado, pero también resucitado. Cuando Pablo estaba en Atenas y que les habló de Jesús, que había muerto por nosotros, pero que había resucitado, a ellos les parecía una locura. Y al mundo le parece locura muchas veces lo que nosotros les predicamos. Pero muchos creerán en Jesús si nosotros hacemos eso. Y les dice, Él ya no está aquí, porque Él resucitó como Él había dicho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y para que estén seguras, vengan y vean donde fue puesto el Señor. Vengan y vean que Él ya no está aquí. La gran piedra fue quitada no para que el Señor saliera. Él no salió por una puerta o por una rendija de la piedra. La piedra fue quitada para que las mujeres y los discípulos entraran y vieran que efectivamente el Señor había resucitado. La piedra fue movida para que tú y yo podamos ver también que Él resucitó. Estos testigos son fiables, hermanos. Fueron testigos visuales de todo lo que estaba pasando. Estas mujeres entraron y vieron que la tumba estaba vacía. Y el ángel les dice, vayan pronto. Ahora dile al de al lado, también para nosotros es, vayan pronto. La gente se está perdiendo, la gente se está muriendo sin Cristo. La gente está constantemente en temor. Cada vez la gente tiene que tomar antidepresivos más y más y más. ¿Sabías que es uno de los productos farmacéuticos que más se venden hoy en día? Antidepresivos, porque hay muchos motivos para poder estar deprimido. Pero nosotros tenemos a alguien que nos sostiene siempre. Así que dice, vayan pronto. ¿Estás yendo rápido a compartirle a otros el evangelio? Y digan a los discípulos que Jesús ha resucitado de los muertos y que va a Galilea, que ahí los va a ver. Algo extraordinario estaba sucediendo, hermanos. Y eso cambió todo en los discípulos. Mira, si entendemos esto, puede cambiar todo en nosotros también. Así que el ángel les dice, vayan, pero mientras ellas iban, diga, la obediencia nos lleva a otro nivel. La obediencia al Señor. Porque el mensaje que les dio el ángel no venía del ángel. El Señor le había dicho que le dijera a estas mujeres. ¿Cuántos saben que los ángeles solo son transmisores de la voluntad de Dios? Y ellas obedecieron e iban a avisarle a los demás discípulos. Y mientras iban, se les apareció Jesús. Mira, fueron las primeras en ver a Jesús resucitado, estas mujeres. Aquí habla de dos Marías, María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor, cuando habla de la otra María. Y entonces dice que Jesús las saludó
Y esta palabra salve significa regocíjense, alégrense. Y el cristiano hoy en día es visto como un cristiano apagado, como foco fundido. Ahí está, pero no brilla. Ahí está, pero no habla. Ahí está, pero no da sabor a nada, no sala nada, no conserva nada. Y si yo te voy a animar a que leas los evangelios y el libro de los Hechos, para que veas lo que sucedió después y que debería de suceder en tu vida y en mi vida. Así que les dijo, regocíjense, alégrense, se ha cumplido lo que yo les había dicho. Y ellas no le pudieron responder imagínate el impacto de haberlo visto, porque si vamos a los relatos anteriores, en la crucifixión del Señor dice que las mujeres estaban ahí cuando Él fue crucificado, cuando se burlaban de Él y cuando Él cargó nuestros pecados y exclamó, consumado es. He acabado la obra de la redención, de la salvación. Imagínate cuando ellas lo vieron ahí desangrado y cómo lo habían bajado para sepultarlo y cómo lo habían metido en esa tumba, y ahora lo veían glorificado el Señor, con un cuerpo glorificado. Dice que cayeron a sus pies y abrazaron sus pies y lo adoraron. Y el Señor sigue buscando adoradores, como dice Juan capítulo 4. Pero si sigue buscando adoradores es porque no hay muchos. Y entonces el Señor les vuelve a confirmar lo que el ángel les había dicho. Ahora personalmente les dice, vayan y avisen a los discípulos lo que ha sucedido, lo que ustedes han visto, y díganle que nos vamos a ver en Galilea. Esto no quiere decir que los discípulos no vieron al Señor antes de este acontecimiento en Galilea. Porque Jesús fue visto varias veces por los apóstoles antes de esa reunión especial en Galilea. Ahí en Galilea hubo una reunión donde el apóstol Pablo dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y él narra y dice, de los cuales algunos ya duermen, o sea, algunos ya habían muerto, pero hay todavía algunos de ellos que viven. O sea, Pablo estaba diciendo, si tú no me crees, ahí está fulano de tal, ahí está sutano, ahí está, vive en tal lugar probablemente, o pregunta por él y él te va a decir cómo vio a Jesús resucitado. Totalmente testigos confiables de todo lo que sucedió. En una temprana edad, no narrados cientos de años después, no un siglo después, no 2 siglos después, como en muchas otras cuestiones religiosas que han sido metidas incluso en el cristianismo. Y pues esto no se podía quedar ahí. Los soldados después de esto se levantaron y fueron con los religiosos y les dijeron, no está el cuerpo. Ellos le narraron, vino un ser, no sé si le llamaron ángel, que resplandecía de tal manera que caímos como muertos, desmayados.
Y removió la piedra y fuimos y ya no está el cuerpo del que fue crucificado ahí. Y los religiosos les dieron mucho dinero. Diga, el soborno. ¡Guau! Ahora, no era cualquier cosa que una guardia de élite como ellos sucediera lo que le sucedió. No era creíble, porque todos estaban sanos, nadie los había atacado, nadie los había desarmado, estaban con sus armas, con su uniforme, estaban fuertes, estaban normal. No era creíble lo que había pasado. Y fueron y les dijeron, el sepulcro está vacío, no está el cuerpo. Y ellos les dieron mucho dinero. Para que ellos contaran un cuento chino, valga la expresión, una fábula. No, vinieron los discípulos mientras dormíamos y robaron el cuerpo del que fue crucificado. Pero, ¿por qué estaban dormidos los soldados si debían estar de guardia? ¿O cómo podían todos los soldados estar dormidos a la vez? En todo caso, ellos tienen una disciplina de tal manera que dicen, tú haces guardia y nosotros dormimos, o dos hacen guardia y 4 duermen, etcétera, dependiendo del número. Pero no todos dormidos. No estaban en tiempo de guerra, no estaban en tiempo de que estuvieran agotados de venir de una campaña bélica. Era algo no razonable, pero la gente cree lo no razonable y no creen lo razonable que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Y eso impacta nuestra mente, nuestro corazón, impacta nuestra vida. ¿Cómo pudieron unos discípulos temerosos, asustados, mover esa gran piedra sin despertarlos? ¿A cuántos les han robado en su casa estando dormidos ahí? ¿Habrá alguien? Que no, sí sucede. No, qué bueno. Porque hay gente que yo he escuchado que tienen un sueño tan pesado que pues se meten a robar y ni cuenta se dan. Yo cuando es un ruido extraño tengo un oído afinado. Si no es un ruido normal de la casa y sucede un ruido extraño, me despierto inmediatamente. Bueno, estos soldados eran muy experimentados. Era una guardia de élite que, suponiendo que hubiesen estado dormidos, ¿cómo era posible que vinieran y movieran esa gran piedra, esa gran roca y no se dieran cuenta? Diga, es increíble. ¿Qué significa esto? No se puede creer. Ahora, si estaban dormidos, ¿cómo sabían que fueron los discípulos los que se llevaron el cuerpo del Señor? ¿O qué? Cuando te duermes, ¿te das cuenta de lo que está pasando alrededor? No, porque el sueño es un estado donde la mente descansa, el cuerpo descansa, se desconecta de alguna manera para volver a tomar energías. Pero como si estaban dormidos, se dieron cuenta de que los discípulos fueron los que robaron el cuerpo. Que alguien me explique, decía alguien.
porque en ese tiempo no había esta tecnología de cámaras de vigilancia. Ahora los papás vigilan a los hijos y les ponen una camarita. No, no salí en toda la noche, papá, ¿sí? Y le ponen la camarita. Además, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 12, o Juan 20, del 6 al 7, dice que cuando los discípulos llegaron, encontraron los lienzos envueltos. Si iban con esa premura, furtivamente, para hacer algo rápido y agarrar el cuerpo y llevárselo, ¿por qué se iban a dar el tiempo de quitarle los lienzos, envolverlos y dejarlos acomodaditos? ¿Y por qué se iban a llevar el cuerpo sin los lienzos? Sí, no sé si me estoy explicando lo absurdo de esta fábula, de este cuento chino. Pero ¿sabías que los judíos hasta el día de hoy lo creen? Y muchos otros. La verdad es de que los soldados fueron sobornados, hermanos, para contar una historia que los incriminaba. No eran como tú, que asumes tu responsabilidad. ¿Verdad, muchachos? Cuando su papá les dice, ¿quién hizo esto? Yo fui, y no le echan la culpa al hermano o a la hermana. Oye, si todo esto los incriminaba, los hacía ver como unos malos soldados, lo cual era castigado severamente por los romanos, ¿cómo es posible que ellos dijeran todo esto? Nos dormimos. Pero no te mandé a dormir, te mandé a estar alerta, en guardia. Era prácticamente un día y medio que tenían que estar velando. Dormir estando de guardia era castigado severamente con la pena de muerte bajo la ley romana. ¿De cuánto fue el dinero? Debe haber sido bastante como para ponerse en esa situación. Pero la verdad de la resurrección del Señor es una realidad comprobada en la historia bíblica. No solo en la historia bíblica, historiadores de la época hablan de este suceso. Pero hay una película, ahorita no recuerdo el nombre, creo que Juicio por Jesús, algo así, de un periodista que era incrédulo, pero alguien que era creyente le dijo, pues investiga. ¿Sí? Y se metió a investigar y encontró una cantidad de pruebas irrefutables que lo llevaron a convertirse a Cristo. Bueno, el que no quiera creer en Jesús como el Mesías, el Salvador, el que perdona nuestros pecados, el que murió por nuestros pecados, pero que resucitó, es porque no quiere. Y que ahora está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad. No muere continuamente como pretenden en alguna parte del cristianismo, que constantemente está siendo sacrificado. La escritura es clara en Hebreos, con un solo sacrificio murió una vez y para siempre, no constantemente, porque él no necesitaba muchos sacrificios, con uno. Es el sacrificio perfecto, y con eso hizo perfectos para siempre a los santificados.
Él se presentó vivo a sus discípulos con muchas pruebas. Mira, Mateo 28, voy a narrarte solo los pasajes que encontramos aquí en la Biblia, de cómo Él estuvo con todas estas personas. Es el que ya vimos de las dos mujeres que menciona aquí Mateo, María Magdalena y la otra mujer. Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 32, es un pasaje largo, no lo vamos a leer, pero habla de dos discípulos que iban camino a Emaús. Era una población ahí cercana de Jerusalén. Y fíjate la condición de los discípulos. Si ellos habían robado el cuerpo, ¿dónde deberían estar? Pues donde estaba el cuerpo, haciendo algo o esperando que algo sucediera. No, ellos iban ya camino a Emaús. Aquí dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y el versículo 14 dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué había acontecido? La aprehensión del Señor, su maltrato, su crucifixión, de su muerte. De eso iban hablando. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos. Dice, pero sus ojos estaban velados. ¿De cuántas cosas estarán nuestros ojos velados? De cosas que el Señor quiere que veamos, hermanos. Una oración constante debería ser: Señor, ábreme los ojos para que vea, ábreme los ojos del entendimiento para ver lo que tú estás haciendo y lo que quieres que yo haga. Pero a veces la tristeza, porque ellos estaban tristes, lo siguen narrando después. A veces la tristeza, los acontecimientos a nuestro alrededor o en nuestra familia, en nuestra persona, nos impiden ver más allá. Y Jesús les habla y les dice: ¿qué tanto están platicando? Inclúyanme en su plática. Hermano, incluya al Señor en todo. Y les dice: ¿por qué están tristes? ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Está alguno triste aquí? Si tienes a Cristo y confías en Cristo y sabes que Él resucitó, puede haber cosas que nos estén ahí inquietando, pero el Señor les dice: ¿por qué están tristes? Y Cleofas, ahí tienes un buen nombre le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y el Señor todavía es paciente. Diga, qué paciente es. Les dice: ¿qué cosas? Bueno, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Fíjate, ya nada más lo dejaron como profeta. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Sabían todo lo que había pasado? Sí. Pero se habían olvidado de la promesa del Señor. Pero nosotros esperábamos, dijeron, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué era lo que querían?
que los liberara del yugo de los romanos y gobernara y los hiciera el pueblo más poderoso de toda la tierra. Diga, motivación, pues en su situación tú dices, pues es normal, pero nublaba que había algo más poderoso a lo que había venido el Señor, que había algo más grande a lo que vino en esta primera vez, su primer visitación. Y hoy ya es el tercer día. ¿Qué les había dicho el Señor? Al tercer día resucitaré. No, ellos ya iban de camino de Emaús. Aunque, fíjate, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles quienes dijeron que él vive. ¿Cómo es que se fueron? ¿Cómo es que no dijeron, pues vamos a ver también nosotros? ¿Cómo es que a veces venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios y el Señor nos habla directamente y salimos y pues ya, ¿qué vas a querer comer? Y nos enfocamos en eso y te olvidaste lo que el Señor nos está hablando. Habían escuchado de las mujeres que algo impresionante había pasado. Pero no solo de las mujeres, dice, y fueron algunos de nosotros al sepulcro. ¿Quién fue? Pedro y Juan. ¿Te acuerdas que corrieron? Juan corrió más rápido y llegó primero a la tumba. Y entró. Y luego entró Pedro. Y dice que ellos hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Mira, en Jesús se cumplieron más de 300 profecías escritas cientos de años antes de que sucedieran. Porque una profecía dicha después de que ocurra no es profecía. Una profecía es antes de que ocurra. Y cientos y cientos y cientos de años antes había muchas profecías sobre el Mesías que se cumplieron en Jesús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y empieza desde Moisés a recordarles todo. Hermanos, ¿qué tanto saben de la Biblia? Porque empezar desde Moisés no es desde cuando él fue llamado para liberar. No. Cuando hablas de Moisés es todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué hizo Esteban cuando lo mataron allá a pedradas? Dice que empezó desde. ¿Qué tanto podemos nosotros compartirle a los demás y decir, mira, había una profecía desde estas fechas, se cumplió en Jesús, había esta otra, se cumplió en Jesús, esta otra y se cumplió en Jesús? ¿Encontraremos 20 de las más de 300 que se cumplieron en el Señor? ¿Sabremos dónde están? Y se queda con ellos a comer, parte el pan, lo bendice y les da. ¿Qué les recordó? La cena del Señor. Y se fue de su vista, porque él ya no tenía un cuerpo limitado como el que tuvo por 33 años aproximadamente. Él salió caminando de la tumba, pero como te decía, no por la puerta, no. Él salió, él atravesó la tumba por donde él haya querido.
Él apareció a muchos. Lucas capítulo 24, versículo 34. Y dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Fíjate, las mujeres, estos dos discípulos que iban camino de Emaús, ¿y a quién más? A Pedro ya le había aparecido el Señor. Y ellos entonces les contaron todo lo que les había sucedido en el camino, cómo al partir el pan se dieron cuenta que era el Señor. Juan capítulo 20, del versículo 19 en adelante, dice que estaban reunidos los discípulos, pero no estaba Tomás con ellos. El versículo 19 dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el mismo domingo, estando las puertas cerradas, Jesús ya no tiene ningún impedimento en cuanto a su cuerpo físico. Estando las puertas cerradas en el lugar donde sus discípulos estaban reunidos, ¿cómo? Por miedo. Todavía estaban con miedo, aunque ya habían escuchado, habían visto que Jesús había resucitado. No tengas miedo, hermano, hermana. El miedo nos encierra. Por miedo de los judíos, y vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, hermanos. ¿Qué más quieres? Él había prometido: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas, y les voy a preparar lugar, y voy a venir por ustedes. Entonces Él les vuelve a decir: tengan paz. En el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos paz porque sabemos que el Señor ha vencido al mundo. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Quieren más pruebas? ¿Cómo estaban sus manos? Perforadas, pero ya no sangraban. ¿Cómo estaba su costado? Perforado, pero ya no sangraba. Sus pies perforados, pero ya no sangraban. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Y cuando regresó, le dijeron los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y como tú comprenderás, ¿qué dijo Tomás? Si no vieren sus manos la señal de los clavos. Seguramente ellos le dijeron: vimos sus manos perforadas, su costado, sus pies. Y él dijo: si yo no lo veo, no lo creo. Es más, si no meto mis dedos en el lugar de los clavos y en su costado, no creeré. El famoso ver para creer. Y el Señor obra de otra manera. Cree y verás la gloria de Dios. ¿Te acuerdas de Marta y María, las hermanas, cuando murió Lázaro? Dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Mira, yo ya la he visto muchas veces en mi vida, en tu vida, pero hay muchas cosas que Él quiere que veamos más.
No dejes de creer, no dejes de confiar, no dejes de estar expectante de lo que Dios va a hacer, de lo que el Señor va a hacer, hermano. Y el Señor no se manifestó rápido a Tomás. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Otra vez encerrados. Diga, no entendían. Hoy en día nosotros estamos encerrados, no porque nos estén persiguiendo, por flojera o comodidad o porque ya, por muchos otros motivos. Y estaban otra vez las puertas cerradas. Era que las hubieran tenido abiertas para que todos vieran que estaban gozosos y felices, o no lo estarían. No dice el pasaje que estuvieran alabando al Señor y que tuvieran una reunión de gloria y alabando al Señor. Y entra el Señor y otra vez que les dice, pasa a vosotros. ¿Qué significa esto? ¿Por qué otra vez? Porque todavía tenían miedo. Muchos hoy en día tienen miedo de decir que son cristianos. ¿Tú crees que van a compartir si tienen miedo de decir que son cristianos? Y entonces va directo con Tomás el Señor y le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y escucha lo que dice, y es para nosotros. Y no seas ¿qué? Incrédulo, sino ¿qué? Creyente. ¿Eres creyente, hermano? ¿De veras? Porque muchas veces estamos como Tomás o los demás encerrados con miedo. Es que si hago esto y que si, no tengas miedo. ¿Cuántas veces nos tendrá que decir el Señor, no tengas miedo? Mira, si nosotros somos fieles, Él es más fiel que nosotros. ¿A cuánto los ha dejado abandonados sin comida, sin techo, sin ropa, sin lo indispensable? ¿Alguien lo ha dejado el Señor? Porque la Escritura dice a través de David, que también era profeta, joven fui, envejecido y han pasado muchos años y no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermano Lino, ¿ha visto a un justo desamparado? Y también fue joven y ahora es un hombre de fe que nos da ejemplo a muchos. Pero me dirijo a él porque creo que es el jefe aquí en la edad. Pero es un ejemplo, véanlo jóvenes, como ejemplos de fidelidad al Señor. Y él lo ha visto, no ha visto a un justo desamparado. Y todos podemos tener tiempos difíciles, tiempos complicados, pero el Señor no nos abandona nunca. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te voy a dejar, es la promesa del Señor. ¿Por qué estar temerosos? ¿Por qué, hermanos? ¿Habrá algún motivo? Bueno, aquí están los testigos. Juan 21 es otro momento donde hay solo 7 discípulos junto al mar de Galilea. Estaba Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos.
Y Simón les dijo, vamos a pescar. Ellos eran de profesión pescadores. Y tú sabes, estaban pescando, entraron en la barca y de repente Jesús llega a la playa. El Jesús resucitado. Y cuando lo reconoce Pedro, ¿qué hizo? Se ciñó sus vestidos porque pues, para pescar iban no con su ropa normal. Se aventó al agua y se fue nadando. ¿Había cambiado algo? Sí. Y dice que cuando llegó a la playa Jesús ya tenía ahí un gran pez cocinado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7 dice que ahí se apareció a más de 500 hermanos a la vez y a alguien en particular también solo, a Jacobo. Dice, porque primeramente, está hablando el apóstol Pablo, les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? Del Señor mismo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Diga, gloria a Dios. Él pagó por tus pecados y por mis pecados, hermanos. Pero fíjate, este es el mensaje del Evangelio. Todos éramos pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados. No podíamos salvarnos a nosotros mismos, no podíamos pagar de ninguna manera ni hacer buenas obras para salvarnos. Pero Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A lo que estaba escrito de Él, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado sí o no. Y que resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. No, pero si le digo que es un pecador, se va a enojar. Que se enoje. Mejor que se enoje, pero que entienda su condición y que hay una forma de salir adelante, aún a pesar de sus terribles pecados. Creer y confiar en Cristo Jesús para perdón de pecados. No hay otra forma de ser perdonados, de ser santificados, de ser limpiados. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció ¿a quién? A Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció ¿a quién? Mira, este Jacobo es un Jacobo especial. Es Jacobo, el hermano del Señor. La Escritura nos muestra cómo los hermanos del Señor no creían en Él. Pero se aparece a Jacobo en forma personal. Y Jacobo es transformado totalmente. Después en el libro de los Hechos lo encontramos siendo una de las columnas de la iglesia. Entender y encontrarnos con ese Jesús resucitado puede cambiar y transformar nuestras vidas, hermanos. Totalmente. Después a todos los apóstoles y al último, o sea, Pablo tuvo su encuentro con el Cristo resucitado. Y al último, como a un abortivo, me apareció a mí, dijo Pablo, en primera persona. ¿Él supo de la muerte de Jesús? Sí. Él perseguía a Jesús, porque eso fue él. Cuando él tuvo en Hechos 9 ese encuentro con el Señor, él le dice:
¿quién eres, Señor? Pero en primera instancia, como él no era un creyente de Jesús, el apóstol Pablo, ¿quién eres? Seguramente usó el término hebreo Adonai, que se refiere al Padre. ¿Quién eres? Y viene la respuesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Dios. Imagínate el impacto en la mente y en el corazón de Pablo, porque él sabía que había muerto. Él había creído el cuento de los soldados y de los religiosos del Sanedrín, de que los discípulos habían robado el cuerpo. De repente se encuentra con Cristo resucitado. Por eso fue uno de los siervos del Señor que no le importaba nada con tal de proclamar el evangelio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no fue cuando los 500 y todo esto, todavía en el libro de los Hechos, ¿quién está hablando con los discípulos antes de ascender al cielo? Jesús. Y está con ellos y les dice: quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa de mi Padre, la cual oíste de mí. El Espíritu Santo era la promesa, otro consolador, el cual estaría en ustedes, con ustedes, impulsándolos a todos ustedes. ¿Quién nos da el poder? El Espíritu Santo, hermano. Nosotros no tenemos poder, pero el Espíritu Santo, quien es Dios, es el que nos da el poder. Versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó con muchas pruebas indubitables. Obviamente Lucas es un historiador, era un médico, pero narraba las cosas de una manera, después de haber investigado minuciosamente todas las cosas que habían sucedido y ponerlas en orden, escribe esto: que Jesús apareció con muchas pruebas que no dejaban lugar a dudas. Imagínate meter el dedo en las manos, en los pies, en el costado, comer con él. Y dice, fíjate, las veces que encontramos en la Biblia que apareció, pues yo creo que fueron más, porque dice: apareciéndoseles durante 40 días. A partir de la resurrección, 40 días el Señor estuvo hablando con ellos. Dice: y hablándoles acerca del reino de Dios. Diga, y ellos todavía no entendían. Todavía le preguntan antes de ascender: ¿vas a restaurar el reino en este tiempo de Israel? Y él sigue hablando con ellos y les da mandamiento y les dice: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Lo hicieron estos discípulos, sí o no? Sí. Revolucionaron su mundo. ¿Qué estamos haciendo los cristianos hoy en día? ¿Estamos revolucionando nuestro mundo? Creo que en muchos casos no. Y el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron, lo hemos recibido nosotros, si eres verdaderamente cristiano. Todo verdadero cristiano es templo del Espíritu Santo de Dios. Tiene el Espíritu Santo de Dios morando en ustedes.
Y es el mismo. Su poder no ha disminuido. Lo que quiere que hagamos no ha cambiado. Y entonces dice que habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. No solo lo vieron 3 años haciendo bienes, bendiciendo, resucitando personas, enseñando, amando, alimentando. Lo vieron sufrir y morir por nuestros pecados. Lo vieron sepultado, cómo fue sepultado, pero lo vieron resucitado también. Y por si faltara algo, lo vieron cómo ascendió al cielo. El Cristo resucitado ascendiendo a donde pertenece. Termino con esto. La resurrección es una doctrina fundamental del cristianismo. No podemos negociar ni mover. Es uno de los fundamentos que sostienen al cristianismo. Porque Pablo dice en 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, no sirve nuestra fe. No tiene valor nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún siguen en sus pecados. Y dice, mas Cristo resucitó. Y por eso estamos hoy aquí. Y por eso decimos gloria y honra y alabanza al que es digno. Se llama Jesucristo. Dale un aplauso al Señor.